Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés. Su título es El fin del mundo y sus señales. Veremos en este tema cómo a través de la escritora Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista, ella nos describe cuál es el comportamiento de las ciudades hoy en día en el mundo, cómo a través de lo que el Señor nos escribe a través de su santa palabra, veremos que las ciudades se han convertido en semilleros de vicios y de grandes catástrofes y violencia. Es decir, que las ciudades se han convertido en lugares inhabitables que es casi imposible vivir. Vamos a ver cuáles fueron las señales que el Señor Jesús pues les dio allí en el Monte de los Olivos a los discípulos cuando estaba con ellos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por estar aquí, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, en este momento que nos ilumine a través de tu Santo Espíritu para el estudio de tu palabra. Bendice a los amables televidentes que van a ver este programa y a escucharlo. Pon en ellos, Señor, discernimiento de los hechos y acontecimientos que estamos viviendo y que ya estamos cerca del fin. Pronto veremos a nuestro Dios, a nuestro Rey, cuando venga en gloria y majestad. Gracias, Señor, porque tú siempre nos acompañas en el estudio de tu palabra. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, donde el Señor Jesús, allí reunido en el Monte de los Olivos con los discípulos, pues le habla de grandes eventos y señales que ocurrirían al final del tiempo, al final del mundo. Dice en el verso 3, cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Aquí cuando el Señor está diciéndole a los discípulos que miren que nadie os engañe, está hablando de justamente lo que estamos viviendo hoy en día. Hay grandes engaños de falsos profetas, falsos predicadores que están levantando voces agoreras, es decir, están alarmando al mundo acerca de eventos que ya ellos han descrito como que el mundo se va a acabar en la fecha que ellos ponen. Cuando ellos ponen una fecha, están indicando que ya el mundo se va a terminar. Pero veremos en esta lectura de Mateo capítulo 24 que ni el Señor Jesús le describió a ellos cuándo sería ese día y esa hora. Es decir, el Señor Jesús no le habló a ellos ni del día ni de la hora en que ocurriría ya el evento final de su venida y de la destrucción del planeta. No hay fecha que él la haya puesto
porque el Señor Jesús dijo que solamente estaba en la potestad de su Padre, que ni los ángeles ni él sabían el fin del mundo. Seguimos leyendo en el capítulo 24, libro de Mateo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Ya en muchas ocasiones hemos vivido estos tiempos de guerra y aún lo estamos viviendo. Es decir, que todavía estamos viviendo tiempo de rumores de guerra y guerras. Es decir, que no es nada nuevo lo que ya el Señor Jesús nos está aclarando a través de Mateo capítulo 24. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy estamos viviendo esa misma situación. La nación contra nación y reino contra reino en grandes confrontaciones hoy en día. La estamos viviendo. La última la estamos viviendo ahora mismo. La guerra de Rusia contra Ucrania. Es decir, que estos eventos se van a ir repitiendo y no se terminarán hasta la venida de Cristo. Entonces habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Habrá hambres, habrá pestes, es decir, estamos conviviendo con las enfermedades. Cada día salen nuevas enfermedades, nuevas pestes, que son enfermedades como la que estamos viviendo hoy en día. Vendrán y seguirán llegando esas pestes, seguirán llegando esas enfermedades, no se terminarán hasta la venida de Cristo, que le pondrá fin a todo el planeta. Es decir, que estamos viendo que todas las cosas que el Señor Jesús nos habló a través de Mateo capítulo 24 son eventos y actividades que él describió allí para el tiempo del fin. Es decir, que estos eventos lo estaremos viendo hasta la venida de Cristo. Persecución, maldad y muchas religiones. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos. Seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, aquí la persecución viene para el pueblo remanente. Esta persecución viene para el pueblo genuino de Dios, que guarda los mandamientos y guarda el santo sábado. No será para todas las religiones, no será para todos los cristianos. La persecución viene de parte de los cristianos hacia los cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y también tienen el espíritu de profecía. Es decir, que no vendrá una persecución para todos los cristianos. Será una persecución de cristianos contra cristianos que guardan los mandamientos de Dios. Oiga bien, porque esta persecución no viene de parte del mundo común. Esta persecución viene de la misma cristiandad, de lo que profesan ser cristianos seguidores de Cristo, porque hay un cristiano profeso y hay un cristiano confeso. El cristiano profesa, ese anda haciendo las cosas del hombre y practicando lo que el hombre le dice que haga y practique. El cristiano confeso está sujeto a la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos y andar en lo que el Señor le ha señalado que ande. Es decir, hay un cristiano profeso y hay un cristiano confeso. Usted tiene que definirse de qué lado usted va a estar. O es confeso
o es profeso. El profeso no hace la voluntad de Dios, pero se dice llamar cristiano. El confeso hace la voluntad de Dios y cumple su palabra al pie de la letra. Es decir, anda en obediencia a lo que Dios le manda a través de su santa palabra. La escucha, la lee, la practica y la enseña tal como Dios quiere. El profeso no hace la voluntad de Dios porque niega los mandamientos y guarda el domingo y no el santo sábado, cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso, en este programa tenemos que hablar claro. ¿Quién es confeso? ¿Quién es profeso? Profesa ser cristiano. Confeso es el que hace la voluntad de Dios y hace lo que el Señor le manda tal como Él quiere. Entonces, vemos aquí que esta persecución no viene de parte del mundo común, viene de parte de la iglesia, de parte de los religiosos, de parte de los que siguen o creen seguir a Cristo, pero lo hacen bajo su voluntad, no bajo la voluntad de Dios. Seguimos leyendo en el capítulo 24, libro de Mateo. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriaría. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí estamos viendo que este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo, pero el evangelio de la verdad, el evangelio que Dios quiere que se predique, no el evangelio que hoy los profesos están predicando, que Cristo clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario, que predican que Cristo abolió su santa ley, que guardan el domingo en vez del sábado. Esos son profesos, no confesos. Entonces tenemos hoy que definir quién anda en lo que Dios manda y quién anda en la obediencia al hombre. Por eso hoy tenemos que andar claro y tenemos que andar con la luz que el Señor nos ha dado para que prediquemos su verdad, porque el evangelio de la mentira, desde el inicio, desde el Edén, se viene predicando el evangelio de la mentira. Allí con Adán y Eva y con Satanás, el diablo, allí comenzó la primera mentira que se originó en el cielo, no en la tierra. Porque desde donde viene la mentira, viene desde el cielo. Allí la enseñó Lucifer, Satanás, el diablo, en el cielo, y por eso fue lanzado al planeta después que pecó contra Dios en el cielo. Desde ahí, desde el Edén hasta acá, hemos enseñado y se ha enseñado la mentira, pero Dios quiere que se enseñe la verdad, porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Si tú pronuncias su nombre, tiene que predicar la verdad. Si tú usas el nombre de Jesús, tiene que hablar la verdad. Si tú llamas a la gente para que sea salva, tiene que hablar la verdad. Porque con la mentira nadie se va a salvar. La verdad es Cristo y la salvación viene a través de Él. Entonces, no podemos hablar mentira, porque no hay manera de que salvemos al prójimo hablando mentira. Lo hablamos y hablamos la verdad, porque así será y así el Señor lo ha dicho que se haga. Por eso hoy en día vemos un mundo en el que la gente anda detrás de la mentira, escuchando la mentira, y por eso hoy en día se habla tantas falsedades, porque no enseñan la verdad, enseñan la mentira y hoy andan en ella y predican y practican la mentira. Por eso Dios nos llama a que escuchemos su palabra
y le hagamos caso a su palabra. Seguimos leyendo en el capítulo 24, libro de Mateo. Vámonos al verso 36, donde el Señor Jesús le aclara a sus discípulos que Él no sabe ni el día ni la hora. Capítulo 24, verso 36. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Aquí está hablando el Señor Jesús, que solamente su Padre sabe el día y la hora de su venida. No la saben ni los ángeles, ni tampoco nosotros. ¿Por qué tenemos que anunciar fecha de que el mundo se va a acabar cuando el Señor Jesús, Él todavía no sabe ni le dice a los discípulos en qué hora y en qué momento Él viene a la tierra? Hoy tenemos que ceñirse o ceñirnos en un así dice Jehová, no lo que dicen los hombres. Dice en el verso 37, como los días de Noé, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está describiendo que en los días de Noé, oiga bien, bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, el mundo estaba entretenido, el mundo estaba en fiesta, el mundo estaba en parranda, el mundo andaba en violencia, el mundo andaba en cosas malas y negativas. No le hicieron caso a lo que Noé le predicó, de que Dios le dijo a Noé que anunciara que venía un diluvio a la tierra para destruirla, destruir al hombre conjuntamente con los animales. Pero Dios le puso una fecha a los antidiluvianos. Sí, Dios puso una fecha a los antidiluvianos. Y lo vamos a leer en el capítulo 6, libro de Génesis. Vamos a ver qué fue lo que el Señor le dijo a Noé que sucedería con los antidiluvianos. Dice el Señor que Él iba a ponerle fin. Oiga bien, que le iba a poner fin al hombre en la tierra. Y llamó a Noé para que entonces Noé le enseñara y le dijera que ellos iban a tener un tiempo en la tierra, porque Dios lo había ya planificado de esa manera. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida y que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Y el Señor entonces le dio a Noé 120 años. Oiga bien, Dios le dijo a Noé, predica por 120 años. Esos serán los días del hombre en la tierra. Dios le puso un límite a la gracia en los tiempos de Noé. Antes de enviar el diluvio, Dios puso una fecha para la destrucción del planeta. Es decir, Dios le dijo a Noé, predica que los días del hombre serán 120 años. Pero para la venida de Cristo no hay fecha ni hora. Es decir, ha prolongado Dios su gracia al hombre de hoy en día. El hombre ha recibido una gracia prolongada
después de la muerte de Cristo. Es decir, que más de 2000 años Dios ha tardado su venida, pero no es que Cristo no viene, porque Dios es un Dios de compasión y de misericordia y le está dando una nueva oportunidad y se la sigue dando al hombre para que se arrepienta y acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero vemos un mundo que no le hace caso tampoco a la predicación del evangelio de hoy en día. A los antidiluvianos, 120 años. A los de este tiempo, más de 2000 años de gracia. Pero la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Mi hermano, sabemos que Cristo está a la puerta, porque aquí están las señales. Y la vamos a leer ahora en el libro Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. En este libro vamos a leer lo que ha sido, lo que fue y lo que será el comportamiento de las ciudades. Cómo se están comportando las ciudades hoy en día. Vamos a leerlo en Eventos de los últimos días, escrito por Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Leemos en el capítulo 8, Eventos de los últimos días. Vamos a ver cuáles fueron las visiones que Dios le dio a esta mujer acerca de los eventos finales, acerca de las señales finales antes de la destrucción del planeta, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Las ciudades, los constructores de la ciudad original. Vamos a ver quién construyó la primera ciudad. ¿Quién fue que construyó la primera ciudad? Pero que Dios no había dado órdenes para que se construyeran ciudades. Dios creó el Edén. Dios creó el huerto del Edén, donde Adán y Eva estaban y vivieron. Es decir, no construyó ciudad. Dios no hizo construcción de ciudad para el hombre. Dios creó un huerto. Creó el Edén para Adán y Eva y para todos los que iban a ser procreados por ellos. Es decir, el hombre iba a vivir en un Edén. El hombre iba a vivir en un paraíso, no en ciudades, porque Dios no ha dado esa orden de que se construyeran ciudades. Leemos en el capítulo 8, las ciudades, eventos de los últimos días. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres, es decir, después que Adán y Eva pecaron, Caín se retiró ya de sus padres, de Caín, de Eva y Adán. Caín se retira de su familia. Entonces, oiga lo que hace Caín. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor, que se llamó Enó. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén, restaurado para buscar. ¿Qué salió a buscar Caín? Oiga lo que salió a buscar Caín. Salió a buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. ¿Quién quedó como Dios de este mundo después que Adán y Eva pecaron? Quedó Satanás, quedó el diablo. Y aquí dice que Caín quedó como caudillo de esa gran multitud que adora al Dios de este mundo. El Dios del dinero, el Dios de la riqueza es Satanás y está gobernando el planeta hoy en día. Es decir, que Caín eligió seguir al diablo y dejar a Dios. Seguir la riqueza, seguir las cosas que el diablo le ofrece para entonces abandonar al Dios creador.
Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a la orilla del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda estatura que fuera la maravilla del mundo. Génesis capítulo 11, versos 2 al 4. Aquí vemos ya que se fueron de la mano de Dios. Caín inicia la rebeldía contra Dios y se va entonces ahora a construir ciudades, y allí un nieto de Noé llamado Nimrod, pues allí construye la famosa Torre de Babel para alzarse con Nimrod, nieto de Noé. Era hijo de Can, pues construye una inmensa torre llamada la Torre de Babel, que significa confusión. Allí se levantó contra Dios y continuó construyendo grandes ciudades. Dice: las ciudades son semilleros de vicio. La persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días están volviéndose rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes y el asistir a los teatros y a los centros de diversión que hoy en día proliferan en todo el mundo. Las carreras de caballos, los juegos de azar como las bancas, hoy en día el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones, aún la actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Vicios por doquiera, grandes eventos que están llevando a los jóvenes a que se olviden de Dios a través de los vicios, de las drogas, a través del alcohol y a través de la música y la moda. Hoy en día están sumidos, oiga bien, en grandes tinieblas, porque el diablo lo tiene allí cautivo para que se olviden de Dios y no puedan entonces tener la oportunidad de la salvación. Hoy las ciudades son semilleros de vicios, es decir, que estamos viendo cómo el mundo ha ido deteriorándose. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros de vicio. Por doquiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Aquí estamos viendo un retrato de lo que estamos viviendo. Crímenes por doquier, es decir, no hay amor a la vida, no se ama al prójimo. Hoy vemos cómo los ciudadanos son maltratados, cómo los ciudadanos son muertos por las mismas autoridades que dicen están para cuidarnos y para darnos seguridad. Es decir, que estamos viendo un mundo podrido, un mundo lleno de maldad y vicio. Por eso la hermana White describe cómo está el planeta hoy en día. El mundo entero, dice,
terribles conmociones vendrán sobre la tierra y los habitantes. Es decir, que aquí el Señor ahora describe cómo estaría el planeta. Palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Hoy estamos viendo diferentes calamidades que están ocurriendo en el planeta. Calamidades por doquier. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como el incendio de Chicago y en los incendios de Marlborough, Londres y la ciudad de Nueva York. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será. Y no sabemos qué pasará cuando los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Edificios a prueba de catástrofe. Edificio a prueba de catástrofe. Edificios que serán destruidos. Hemos visto las más costosas estructuras. Edificios construidos supuestamente a prueba de fuego. Pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres serán polvo antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías que han llegado a ser semejantes a las de los mundos antidiluvianos de Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Aquí el Señor le dio una visión a Elena White sobre aquellos famosos edificios de las Torres Gemelas que estaban allí en la ciudad de Nueva York. Estos edificios que fueron construidos, oiga bien, contra incendio, que decían los constructores que ni siquiera el incendio, el fuego lo podía destruir. Dios lo destruyó en un abrir y cerrar de ojos. Estas inmensas torres que eran el orgullo de aquellos allí en Nueva York y que eran el orgullo del mundo, cayeron en minutos, cayeron en segundos, porque Dios muestra al hombre que no tiene la potestad en lo que él ha hecho y ha construido. La creación es toda de Dios. El hombre no tiene ninguna potestad en ella. Por eso Dios dispone sus juicios en las ciudades y ya estos juicios han llegado a todo el mundo a través de guerras, a través de inundaciones, a través de terremotos, a través de pestes, a través de hambruna. Dios se ha manifestado en el planeta y el hombre hoy no quiere reconocer el poder de Dios.
porque el hombre está violando su santa ley. El hombre viola los mandamientos de Dios y cree que puede dominar el planeta cuando el planeta es dominado por el Creador, que tiene el control sobre el planeta. Hoy vemos un mundo podrido, un mundo sumergido hoy en podredumbre, porque el planeta hoy ha sido, oiga bien, el planeta ha sido hoy destruido por el hombre, no por Dios. Quien ha destruido el planeta es el hombre, pero Dios va a destruir lo que Él construyó. Por eso vemos aquí que el Señor destruye las torres gemelas para enseñarle al mundo hasta dónde llega su poder en la tierra. Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido 2 veces porque su pueblo se fue detrás de la idolatría, porque su pueblo se olvidó de su Dios y Él lo destruyó 2 veces. Primero lo destruyó el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Destruyó 2 veces el templo de Jerusalén. Luego fue destruido por los romanos al mando de Tito. El general Tito destruyó y quemó el templo de Jerusalén. Ese es un evento que hoy se va a producir en el planeta. Lo que fue la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos será la destrucción del planeta. Es decir, que esa destrucción del templo de Jerusalén apunta a la destrucción del planeta. Hoy sabemos que ya Dios ha determinado ponerle fin al planeta. El planeta será destruido. Dios viene a salvar lo que se había perdido. Dios viene a salvar al hombre, al que obedece, al que hace su voluntad, el que sigue su palabra, la escucha y la practica. Dios viene a salvar al hombre. Dios no va a salvar al planeta, porque el planeta ya está determinado para la destrucción. Seguimos leyendo en eventos de los últimos días. La ciudad de Nueva York. Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse un mensaje en el Gran Nueva York. La gente debe ver cómo Dios, por un toque de su mano, puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar al último día. Dice, tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. Aquí la hermana White recibe esta visión el 5 de julio de 1906. Aquí ella ya se le mostró cómo Dios iba a destruir aquellas famosas torres gemelas que estaban allí en la ciudad de Nueva York. Vemos que Dios habla con su profeta, como lo hace siempre. Dios habla con los profetas para decirnos cuál será su juicio y cómo vendrá. Pero el mundo no le hace caso a los profetas. El mundo mata a los profetas, pero no le hacen caso al mensaje que Dios envía a través de ellos. Estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso
se elevan hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles, es decir, que ni el fuego lo iba a destruir. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero estos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Aquí vemos que Dios le puso fin a estos inmensos edificios que eran el orgullo de la ciudad de Nueva York. Dios destruye estos edificios para mostrarle al mundo su poder. La hermana White lo vio en el año de 1906, un 5 de julio. A ella se le mostró en visión estos dos imponentes edificios y luego el Señor se lo muestra ya encendido, es decir, cayendo ya en destrucción como la pez. Es decir, que Dios le muestra a su profetisa cuál era la condición en la que iba a quedar el mundo después de esta destrucción. También pasaron ante mí escenas que pronto tendrán lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Algún tiempo después se me mostró que la visión de edificios en Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos y su correspondiente destrucción no eran sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándoles a no invertir grandes sumas en propiedades en Chicago ni en cualquier otra ciudad, a menos que las providencias de Dios abran positivamente el camino e indiquen claramente el deber de construir o comprar, como sea necesario, a fin de dar la nota de amonestación. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Respectivamente, se me ha instruido que no debemos invertir recursos en construcción de edificios costosos en las ciudades. Aquí el Señor le hace una advertencia a su propio pueblo, que no haga grandes inversiones en las ciudades, que no entremos en remozar y en construir grandes templos, porque el Señor nos dice que no es seguro construir ni siquiera invertir en las grandes ciudades, porque los juicios de Dios llegarán a las ciudades, y advierte a su pueblo, a su iglesia, a que no haga estas inversiones costosas en las ciudades. Dios nos está llamando a que llevemos el mensaje de amonestación, a que prediquemos la verdad, a que enseñemos que Cristo viene pronto en gloria y majestad, a que enarbolemos la bandera del sábado, es decir, prediquemos el mensaje final, porque todo vendrá por un día de adoración. Es decir, que nosotros tenemos una encomienda especial, no de estar remozando templos, no de estar construyendo lujosos templos, no de estar haciendo grandes inversiones donde el Señor no lo prohíbe. Tenemos que utilizar el dinero de Dios, el diezmo de Dios, en evangelismo, invertirlo en campañas para enseñar la palabra de Dios y enseñar la verdad, para combatir al diablo a través de las mentiras que le está vendiendo a los hombres. Tenemos hoy que advertir que ya no es tiempo de invertir en las ciudades, porque el tiempo está corto. Dios está
hoy, oiga bien, Dios está hoy acortando el tiempo. La venida de Cristo está a la puerta. Se está cerrando la puerta de la gracia y no nos estamos dando cuenta porque estamos divagando, estamos invirtiendo donde Dios nos ha prohibido y no queremos dar el mensaje. Queremos guardarnos el mensaje, no queremos amonestar en las iglesias, no queremos hablar la verdad. Estamos ocultando un mensaje que Dios quiere que demos. Hoy, hermano, hermana, abre los ojos porque Cristo está a la puerta. No te dejes llevar de los lujos, no te dejes llevar de las cosas que te están vendiendo. Tú tienes que tener hoy una comunión con Dios. Tú tienes que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Tú tienes hoy que llamar al Espíritu Santo para que venga a tu vida. Tú tienes hoy que ayunar. Tú tienes hoy que estar en oración constante con tu Dios. Tú tienes que separar. Tú tienes hoy que hacer lo que Dios te manda. No podemos dejarnos llevar de lo que los hombres nos dicen, de lo que los hombres predican en la iglesia. Hoy es hora de que busquemos al Señor, de que lo busquemos a través de su santa palabra. Entonces vemos que el Señor nos habla de eventos en los cuales ya estamos viviendo. Porque para usted, oiga bien, vivir en terremoto, ya usted lo ha vivido. Vivir en inundaciones, ya usted lo ha vivido. Vivir en pestes, usted la está viviendo. Vivir en guerra, usted la está viviendo. Es decir, estos eventos que están al lado nuestro, que nos rodean y que convivimos con ellos, son claras señales de la que habló el Señor Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo, capítulo 21, libro de Lucas, capítulo 13, libro de Marcos. Ahí están esos eventos descritos por el Señor Jesús. Y hoy no deben llamar la atención porque lo estamos viviendo. Hermano y hermana, oye bien, tu tiempo se está terminando. Mi tiempo se está terminando. Así como Dios le puso al antediluviano 120 años de vida, también nos ha dado un tiempo a nosotros que no sabemos cuál es. Pero Dios tiene un tiempo para que Cristo regrese a este planeta a ponerle fin. Hoy te llamo para que entre en la reflexión que el Señor quiere que tú entres. Que tú busques hoy al Señor de verdad. Que tú hoy entiendas que Dios te sigue buscando. Que nunca te ha abandonado. Que te fuiste tú como se fue Caín, que se fue del lado de Dios, que no quiso entrar en la restauración que Dios hizo con Adán y Eva, que les restauró. Ellos murieron allí restaurados porque ellos fueron perdonados y ellos allí derramaron la sangre del Cordero. Es decir, fueron perdonados por la sangre del Cordero. Adán y Eva fueron perdonados por Dios. Pero Caín no quiso recibir esa bendición y se fue del lado de Dios a construir ciudades, a construir fortalezas, porque eso es lo que son las ciudades. Las ciudades son fortalezas donde te encierran y donde allí Satanás y sus seguidores son los que te gobiernan y ponen condiciones sobre ti. Dios hizo al hombre con libre albedrío, no le hizo murallas ni le hizo paredes. Dios lo dejó para que viviera en la naturaleza, para que conviviera con la naturaleza, con lo que Dios había creado para Adán y Eva. El hombre entonces se encierra por egoísmo, Satanás los encierra y allí lo gobierna. Por eso hoy los juicios de Dios están cayendo en las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades son semilleros de vicio, son lugares de maldad
y Dios allí entonces envía sus juicios. Y aquí viene la advertencia. Hoy Dios te llama a que salga de la ciudad. Tienes que salir de esa fortaleza. Tienes que salir de ese cuartel. Mira lo que está pasando en la ciudad. Ni en los cuarteles hay seguridad. Aún te lleven detenido, tú terminas muerto. Hoy Dios te dice, sal de la ciudad y vete al campo. Vete al lugar que Dios le dijo a Abraham que saliera de su parentela, que saliera de su familia, que saliera de la ciudad de Ur y que se fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Es decir, lo sacó de la ciudad y lo llevó al campo. Abraham sale de una ciudad populosa, de una ciudad de grande comercio, que era Ur de los caldeos, y lo saca a una tierra próspera que le iba a dar en herencia. Hoy Dios te dice que esa promesa también es para ti. Si tú sales de la ciudad ahora que es el tiempo, y las ciudades todavía no han sido cercadas, pero la va a cercar el diablo. Con todos los eventos que están sucediendo, las ciudades están quedando acorraladas. Y los que están allí van a quedar acorralados y no van a poder salir porque las puertas de la muralla se van a cerrar como se cerró la puerta de Jerusalén cuando vino el invasor Nabucodonosor y cuando vino el ejército romano. Las puertas de Jerusalén también se cerraron y murieron allí quemados en el templo de Jerusalén. Hoy te digo, hermano, oye la voz del Espíritu Santo. Oye la voz de Dios que te dice, sal de la ciudad ahora. Hoy es el día de buena nueva. Dios te está hablando. Hoy es el día en que tú debes tomar la decisión. Hoy es el día en que el Señor todavía te sigue diciendo, sal de la ciudad. Ven a donde el Señor te está llamando a vivir con la naturaleza. Ven a vivir con tus hijos fuera de los semilleros de vicios. Ven a vivir en los lugares donde no hay represalia. Ven a vivir en el lugar donde Dios te tiene la bendición. En la ciudad hay maldición porque las ciudades ya están malditas. Las ciudades están malditas. Los juicios de Dios siguen cayendo constantemente en las ciudades. Hoy, hermano, atiende el llamado de Dios. Ven al campo. Ven a vivir donde Dios te ha dicho que viva. Renuncia a esas cosas, a esos lujos, a esa vanidad. Renuncia a esa moda. Renuncia a esa música. Renuncia a esa comida. Renuncia, hermano. Ven a convivir con Dios en el campo. Ven a convivir con tu Dios en la naturaleza. Ven a convivir con tu Creador. Dios te llama porque te ama. Dios te llama porque quiere salvarte. Dios vino a eso. Vino a dar su vida por ti y por mí. Hoy yo te digo, hazle caso a Dios. No espere el último momento, porque ya el círculo en las ciudades está casi cerrado. Así como se cerró la puerta de Sodoma y Gomorra y llovió fuego y azufre del cielo, así vendrá también el fuego para las ciudades. Y si tú no sales, ¿te podrás salvar? ¿Quién te podrá salvar si no sales? Ahora es el día, hoy es el día, ahora es lo que tú tienes que hacer, debes hacerlo. Lo que has de hacer, hazlo ahora, porque el Señor te dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú debes escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios te habla y te dice, ven, sal fuera.
como le dijo a Lázaro, no lo dejó dentro de la tumba, sino que le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque ya no lo iba a tener más ahí para liberarlo. Hoy Dios te dice, si estás muerto espiritualmente, Dios te dice hoy, sal fuera, que el Espíritu Santo te va a recibir para darte vida y vida en abundancia. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí para hablar la verdad, para hablar la palabra de Dios, para predicar el mensaje de amonestación que Dios te quiere dar, pero que tú hoy has cerrado tus oídos. Hoy tú has cerrado tus ojos para no ver, para no oír. El que tenga oído que oiga, el que tenga ojo que vea, pero Dios te dice que no te darás por inocente si toma tu mensaje en vano. Si no lo escucha, tú entonces no tendrás la salvación. Te quedarás allí en el infierno de las ciudades. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro programa similar. Mientras tanto, te decimos que el Señor guarde, alce a ti su rostro y ponga en ti discernimiento, paz y armonía. Hasta el domingo. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá.